Desde el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya hoy estamos con Ramiro Castro. Podemos comenzar diciendo que Ramiro es Maragato, es doctor en Derecho, es docente, y la charla está justificada a partir de un libro que ya tiene un tiempo y que de alguna manera hace un relanzamiento, Ramiro, que es El Uruguay de los dos exterminios. Pero bueno, teníamos muchas ganas de conversar con Ramiro desde hace tiempo, por no solo esta presentación de este libro, sino para conocer un poco su trabajo en general. Ramiro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo está ese mate? Está riquísimo, la verdad. Hace un ratito lo estaba saboreando y bueno, ya que vamos a hablar, para dejar bien húmedas la lengua y todo eso, para poder soltarnos un poquito, que siempre hay un poco de nervios en este tipo de instancias. Pero el tema del mate lo traía además porque tu trabajo tiene mucho que ver, o principalmente tiene que ver con los indígenas y con los gauchos, ¿no? Contanos un poco, porque además es un trabajo muy particular, porque combina eh, tu expertise como doctor en Derecho con la literatura. También eso parece, si no novedoso, poco frecuente, y hablar de los indígenas, de lo gaucho, que se habla mucho menos, me parece, en nuestro país, de los exterminios, de una figura, incursionar en una figura como José Pedro Varela, y hacer esto a partir de Tomás de Matos, un destacadísimo escritor uruguayo que ha eh, trabajado muchísimo con estos temas, y tú de alguna manera retomás desde allí, si no tengo entendido mal, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es así. Hay cierta preocupación, o se trata de manifestar cierta preocupación en el libro por la integración de gauchos y indios en lo que fue el proceso de consolidación del Estado. Y bueno, ¿qué pasa? En la academia jurídica, la historia del derecho, digamos que está bastante restringida a contar cómo han ido desarrollándose las instituciones jurídicas o cómo se han ido desarrollando ciertas legislaciones y mismo cómo se gestó la Constitución. Pero muy desprovisto de un contexto histórico que entre estas cosas bueno, olvida que no solo alcanzó una constitución para formar un Estado, sino que bueno, pasamos muchísimos años en guerras, en disputas bélicas que eran supuestamente destinadas a consolidar el Estado, y ahí se pierde un poco, ¿no?, la integración de estos sectores marginales de la sociedad. Y bueno, y por ahí un poco el tema del objeto. Pero con respecto al derecho y la literatura, sí, básicamente no hay casi nada acá en el Uruguay. Sí, es un movimiento que se ha desarrollado desde los años 70, sobre todo en los países anglosajones. Y bueno, y sus comienzos datan de, supuestamente, ahora hay un desarrollo importante en Brasil, y bueno, supuestamente algunos ubican esto a fines del siglo XIX, al principio del siglo XVIII, con Wilmore y la identificación de la temática jurídica que atraviesa toda la literatura. Y bueno, y de Matos, además de ser un grandísimo escritor, a quien admiro muchísimo, creo que tiene estas dos grandes obras, y bueno, me parece bueno, que fue un intento de aprovechar este trabajo de Tomás de Matos, que también es colega, pero también de generar un método propio dentro de la historia del derecho, hecha desde el derecho, porque esto no es un ensayo historiográfico. Y bueno, por ahí va un poco, ¿no?, el cruce con la literatura. La idea de generar un método propio para contar la historia de la consolidación del Estado uruguayo a través de dos políticas de Estado. En Bernabé, Tomás de Matos trae aspectos de la historia novelada. Tú en alguna entrevista que hacían hace un tiempo, decías que habías tomado contacto primero como novela y después como relato histórico.
Sí, 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 sí. En realidad, yo ya estaba estudiando un poco el tema de la integración social del gaucho, a partir de, bueno, había conocido a unos docentes, un colega de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y habían conocido ellos un trabajo mío sobre derecho y literatura sobre la novela Lolita. Entonces me proponen hacer algo para su revista ya de la universidad y empecé a trabajar el tema de la integración del gaucho. Pero ahí me termino encontrando con Tomás de Matos y Bernabé Bernabé e ingreso obviamente a la obra como una obra literaria, me encanta la literatura, o sea, me llegó antes la literatura que el derecho, mi madre es maestra, entonces siempre aparecía algún libro arriba de la cama, que bueno, que yo después leía con avidez. Y bueno, y ahí aparece Tomás de Matos y me entro a interesar literariamente. Lo que pasa es que hay un caudal informativo y se empieza a ver dentro del método de escritura de Tomás de Matos todo un análisis de archivo que quisiera comprobar. Entonces, a partir de los documentos, de algunos recortes digamos, de diario, o sea, de prensa que utiliza Tomás de Matos, bueno, fui detrás de sus pasos. Me encontré primero con un libro que se llama La Guerra de los Charrúas, que es una compilación de documentos de la Costa y Lara, con breves reflexiones. Y bueno, y fui detrás de esos archivos y me encontré en el Archivo General de la Nación, en una caja, todavía conservaban los ficheros que se escribían, ¿te acordás? Los ficheros aquellos Claro. amarillos. Yo los llegué a ver cuando era chico, los ficheros amarillos, vos anotabas tu nombre. Y abro la caja y el fichero aún permanecía pegado en la tapa de la caja y decía 1977 Acosta y Lara y 1987 Tomás de Mato. Entonces dije, acá estoy por el camino cierto, vamos a seguir explorando esto. Y bueno, cambio todo el artículo que iba a ser sobre la integración del gaucho y la paso a hacer sobre la integración de los charrúas, siguiendo ¿no? este tipo de pistas que iba dejando Tomás de Matos en su ficción. Y bueno, y ahí obviamente que al venir de una obra literaria, o sea, y estando dentro de lo que era el intento de hacer algo sobre derecho y literatura, ahí tomé la literatura como objeto propio del derecho, me creí en serio la ficción, fui atrás de esos documentos que realmente existían, y bueno, y ahí empiezo a dialogar con la obra, y bueno, después la obra me dio otro aspecto metodológico que bueno, que no viene en la pregunta, pero tal vez después haya que desarrollar. Sí, también un tema de reconocimiento con el que tú quedaste, decías también en otra entrevista, si no enojado, por lo menos decepcionado, ¿no? ¿Con respecto a qué? Claro que tú obtuviste un reconocimiento en su momento Sí, sí. por tu trabajo, pero que de alguna manera te terminó demorando la publicación del libro. Sí, tal cual, porque lo que pasa es que hay cuestiones contradictorias con lo que era, o lo que es, o el funcionamiento del MEC. No sé, ahora vi que bueno, los premios nacionales de literatura están bastante mermados y se redujo un montón. Se ve que no sé, que no hay dinero para la cultura o qué. Y bueno, y siempre son más o menos los mismos jurados y demás. Entonces pasó bueno, que la mención en un concurso así te quita la posibilidad de concursar en otros para justamente financiarse, porque acá la idea es financiarse, yo no, o sea, me legitima en cierto aspecto, pero digo, yo no escribo para ganar premios. Entonces, una mención te quita esa posibilidad. Y es paradójico porque, en definitiva, te reconoce la validez del trabajo, que es un trabajo de interés, pero a la misma vez no te apoya para publicarlo. Entonces, eso lamentablemente generó ciertas demoras, ¿no? Porque la obra quedó sujeta a los tiempos burocráticos y bueno, Ahora, me ¿eso está demoró la vinculado a publicación. una mirada hegemónica también sobre estos temas? La verdad que no sé, Álvaro, es una pregunta muy interesante y linda para responder. Y sí, 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 soy consciente de que los criterios
de los tribunales cambian o se forman según quienes los integran, ¿no? Pero sí, yo lo que creo que hay una mirada más que hegemónica, hay una mirada político-partidaria de la cuestión, y que no solo es la apropiación que se hizo el Partido Colorado a través de la figura de Rivera de esto, ¿no? También se lo apropiaron los blancos en su momento, para criticar a los colorados, y también, bueno, ahora todo lo que es la izquierda a través de todo lo que son los recursos, los derechos humanos, y creo que también en la época se le dio una connotación de este estilo a la publicación del libro, porque bueno, hablaba del terrorismo de Estado en el siglo XIX, y se había salido recién bueno, del periodo dictatorial, ¿no? De las épocas más oscuras de este país. Entonces, hay ciertas relaciones, sí, bueno, que instalan ciertos discursos. No te sabría decir cuál sería la mirada hegemónica sobre estos temas, pero sí hay ciertos discursos instalados que dialogan, que discuten, y que en definitiva, bueno, simplemente, o por lo menos, trabajan el papel del Estado y no tanto estas etnias, si así se las quiere llamar en el caso de los charrúas, o este sector de la población criolla en el caso de los indios, que bueno, que según Darcy Ribeiro, en América de las Civilizaciones, también el gaucho tiene su raíz étnica en el indio, y bueno, y un poco Darcy explicaba por qué eran tremendos jinetes y demás, ¿no? Claro. Vinculaba también por un lado ahí. Pero no, la verdad, no sé si hay una mirada hegemónica, pero sí hay muchas miradas que se disputan cierta hegemonía o cierta verdad sobre lo acontecido, que no es la idea de este trabajo, por supuesto. Claro. Hoy al comienzo te decía lo de los indígenas y lo gauchesco, justamente porque por lo menos buena parte de la sociedad parece haber hecho carne el hecho de que se reconozca el exterminio indígena. Pero ¿qué pasó dónde ves tú el tema gauchesco? ¿Cómo incidió en nuestra historia? Bueno, en realidad, estos procesos son hijos de dos épocas distintas del Uruguay, y están muy relacionados con la relación de estos grupos con la propiedad privada, ¿no? Y bueno, y más que la incidencia de estas poblaciones, que, por ejemplo, si podemos hablar de una incidencia directa de estas poblaciones, podemos decir que fueron grandes guerreros que acompañaron a los caudillos, que engrosaron la fila de los caudillos, que bueno, en el caso de los charrúas, incluso que pelearon en la Revolución Oriental junto a Artigas, no solo pelearon, sino que realizaban tareas de espionaje, también en aquel momento había todo un tema de la soberanía, de cuando los ejércitos de las demás provincias entraban a las demás, y bueno, y un poco de esa vigilancia y de hacerlos sentir vigilados, lo hacían los charrúas, según los documentos que he visto, y en el caso del gaucho creo que libraron muchísimas batallas. Pero el tema es, me parece que invertir la relación en ese sentido, y qué razones tenía el Estado para integrarlos o excluirlos, como en el caso de los charrúas. Y bueno, en el caso de los charrúas aparece la propiedad, y en el caso de los gauchos también aparece el derecho de propiedad. Lo que pasa que entre la política de Estado uruguaya de 1830 a la de 1875 hay un cambio radical en la concepción de la sociedad y de cómo lidiar con este tipo de sectores que digamos que no se adaptaban, ¿no? Porque al siglo XIX lo atraviesa una cuestión, una dicotomía política de civilización o barbarie, ¿no? Entonces, que no se adaptaban a la civilización. Entonces ahí es donde aparece la figura de Varela, hablando del exterminio del gaucho, pero el exterminio, digamos, metafórico, porque Varela hablaba del exterminio a través de la educación. Por lo tanto, Varela, y lo dice en la legislación escolar, dice, ¿cómo quieren que nosotros, cómo queremos nosotros que respeten la propiedad privada de los gauchos si no saben lo que es? Hay que enseñarles
lo que es la propiedad privada para enseñarles por qué hay que respetarla. Entonces ahí cambia digamos, la política estatal hacia estos grupos. Entonces yo creo que lo que incide más acá, y creo que es la respuesta, digamos, jurídica a todo esto, porque en definitiva, acá entro con lo que es el tema metodológico. Yo de Tomás de Mato no solo tomé la obra en sí misma y la utilicé como un contexto histórico y también como un objeto del estudio del derecho, sino que Tomás de Mato utiliza mucho a Bakhtin, que es lo que llama la polifonía. Entonces él construye un relato a muchas voces. Entonces está la voz de la narradora, que es la da unidad, y que es una voz crítica, como la de Josefina Peguí, pero después está la del sargento Gaviano, que había luchado junto a Bernabé incluso hasta sus últimos días, y él se había salvado de ese ataque feroz que termina con la captura de Bernabé y su posterior muerte. Entonces, y bueno, lo mismo sucede en El Hombre de Marzo, que con esas versiones taquigráficas de entrevistas se van entrelazando y van creando un relato. Entonces, yo como no tengo la capacidad que tiene Tomás de Mato, lo hice solo a dos voces. Entonces, tomé la voz de la civilización, la voz política, y cómo reacciona el derecho a esa voz política, a esas demandas políticas, no a dos voces. Entonces, acá es justamente donde surge la propiedad y cómo la propiedad condiciona, ya sea, o sea, la relación con la propiedad condiciona las campañas, entre otras cosas, ¿no? las campañas para lidiar con esto. Entonces, no sé si tanto influyeron los grupos o la propiedad para que estos grupos, digamos, pasaran a integrar o a ser excluidos del Estado. No, seguramente no hay un tema de capacidades mayores o menores, sino simplemente una forma de hacer llegar diferente una historia. Porque en lo que tú estabas contando también me viene la sensibilidad en el Uruguay de Barrán y Nahum, ¿no? Sí. El alambramiento de los campos y cómo empieza a quedar parte de la población afuera y bueno, eh, de allí también capaz que están los primeros hechos policiales, si se quiere, de robos de ganado, porque bueno, la tierra pasa a ser propiedad de los predios, pasan a estar inhabilitados para la población que allí se manejaba. Entonces, bueno, allí se empieza a construir, como tú decías, un nuevo Uruguay. Y entonces eso nos lleva a José Pedro Varela, o Pedro José Varela, eso nos vas a estar contando tú, y cómo se ata con esta historia. Bueno, en realidad, digamos que el término exterminio, desde la visión vareliana, aparece incluso antes digamos, el trabajo de los charrúas. Cuando yo te explicaba, te contaba en realidad al inicio de la entrevista, que yo había empezado a estudiar al gaucho antes que al indio, y después lo dejé y volví al indio para volver al gaucho. En ese proceso me encuentro con el libro que se llama Los Gauchos, perdón, con el artículo de Varela de la revista literaria, se llama Los Gauchos, y que habla del exterminio del gaucho. Y bueno, y Varela, sí, José Pedro, que él se cambia el nombre porque había otro Pedro José que fue presidente y que tenían bastantes rispideces entre ellos. Bueno, Varela, justamente hijo de otra sensibilidad, ya que nombraba a Barrán y Nahum, y que se trabaja el concepto de Barrán y Nahum, así como otros conceptos de Sarmiento o de José Hernández sobre civilización y barbarie. Bueno, José Pedro Varela entra, digamos, ya en otro Uruguay y también, digamos, que José Pedro Varela tiene otras concepciones filosóficas que permiten considerar al gaucho en un proceso mayor o de integración, digamos, pero no solo la integración desde el punto de vista de que respete la propiedad privada y sea funcional a los propietarios, ya sea en la estancia o no sé, en los molinos de la capital o de las ciudades, o sea, cosa que se convierta en la mano de obra. Varela tiene un proyecto mucho más ambicioso, porque, ya te digo, no solo se trata de esto, sino que se trata de darle derechos a los gauchos. Es decir,
o sea, la diferencia que hace Varela es que al enseñarle a escribir, al enseñarle lo que es la propiedad, al enseñarle digamos, lo que son los valores de ese nuevo sistema económico y social que se venía justamente con el capitalismo, porque no nos olvidemos que el Uruguay en el siglo XIX no deja de ser feudal, o sea, todos por algo en el 900, como la consolidación del Estado y demás, tiene su potencia mítica también. Entonces, Varela lo que hace es dotar de derecho, convertir en ciudadanos a estos sectores a través justamente de la educación, del poder escribir, porque eso le daba justamente la posibilidad de, por ejemplo, votar. Entonces, una de las grandes obsesiones que tenía Varela era que las contiendas políticas dejaran de dirimirse en los campos de batalla, para pasar a dirimirse en las urnas. No se agotaba ahí, era mucho más digamos, optimista Varela, ya que la educación no la veía solo como un canal para aprender a escribir, sino para poder pensar y apartarse de las pasiones políticas partidarias y saber, independientemente de qué corazón estuviera en aquel momento, ¿no? con los blancos o los colorados, lo que era mejor para el país. Entonces, un poco ahí, así entra el proyecto de Varela, luego de, si vamos a marcar, digamos, consensuadamente, no estoy diciendo que yo lo considere así, que el Uruguay arrancó en 1830, bueno, Varela agarra 40, 45 años de guerras totales, él contabiliza 18 batallas desde que se genera la República. Hay otros historiadores, el profesor de historia, Leonardo Borges, en su libro Sangre y Barro, él contabiliza más, pero bueno, estamos hablando de que en 40 años, tomando el dato de Varela, hubieron una guerra cada 2 años prácticamente. De alguna manera, esto que decís es una forma de empoderar a buena parte de la población y seguir con aquel legado artiguista, parece, sean los orientales tan ilustrados como valientes. Sí, sin duda, no solo empoderarlo, digo, porque en definitiva creo que el hecho de poder, obviamente no vamos a reducir el ejercicio democrático a votar cada 5 años, ¿no? Porque los ciudadanos somos todos los días, y derechos políticos y civiles tenemos todos los días. Entonces, digo, no somos ciudadanos una vez cada 5 años, como a veces parece el discurso electoral decir, ¿no? Y bueno, justamente, creo que va por ahí, sí, o sea, en realidad tendríamos que ser más ilustrados que valientes, no tanto como valientes en el caso de Varela, porque bueno, la valentía creo que era, en esa época, sí, creo que nos llevaba a los campos de batalla. Entonces, creo que Varela lo que hace realmente sienta las bases para la construcción de una república, que bueno, que luego en el 900 con Valle Ordóñez, pero también con Eduardo Acevedo, su cuñado, tienen, digamos, un auge desde el punto de vista de la alfabetización, de la fundación de universidades, ¿no? Y eso caló muy hondo, si bien fue muy resistido Varela, no solo porque hay veces que se pone a la iglesia como la gran resistente a los proyectos Varela, y no era tan así, no es que a Varela, como dice Tomás de Matos, se le acercaron incontables cálices con mucha hiel. Entonces, bueno, eso 30 años después, 40 años después, no olvidemos que Varela lamentablemente no puede terminar lo que empezó. Siguió su hermano Jacobo Adrián, luego su hermano mayor, luego de que él muriera. Y bueno, logró instalarse en el imaginario y en la conciencia de la clase dominante, digamos de alguna manera, porque, bueno, justamente ya no podíamos seguir dirimiendo nuestro futuro y nuestras posibilidades matándonos entre nosotros. Antes de preguntarte, ya para ir finalizando, a propósito de la presentación del libro,
que va a tener lugar ahora en unos días nada más. En todo este estudio, en todo este análisis que tú estuviste haciendo, ¿cuál es el rol que encontraste que jugó la mujer en los distintos procesos de la historia uruguaya? Bueno, en realidad la mujer está bastante desplazada, digamos, en estos hechos. La historia en ese momento todavía en cierto aspecto la hacían los hombres. Las mujeres no iban a los campos de batalla, las mujeres no iban a las tertulias políticas, pero sin embargo, Varela fue uno de los primeros feministas, le pese a quien le pese, sí, el feminismo en el Uruguay tiene origen en los hombres, lo lamento, pero es así, no quiero que nadie se enoje, pero digo, Varela fue el primero en reivindicar los derechos de la mujer y su participación en las instituciones e igualarla al hombre en intelecto y capacidad. Esto viene, yo leí obviamente lo dice Tomás de Mato, pero digo, obviamente yo fui a traer la fuente y leí los diarios de viaje de Varela, y bueno, cuando a él lo llevan a unas oficinas de Bartolito Mitre, en su estadía el hijo de Bartolomé Mitre, y que estaba junto con Sarmiento en una misión diplomática, dice, lo lleva a Varela y Varela dice que se sorprende porque no podía creer a la hora, porque lo lleva a la hora de la entrada, digamos, del horario de entrada del trabajo de los empleos públicos, estaba lleno de mujeres. Entonces, y él ahí también conoce a Anne Dickinson, una activista por los derechos de los negros y demás, bueno, que la admira, que lo sorprende, bueno, que realmente le causa un impacto tremendo, y Varela cambia absolutamente toda su concepción sobre la mujer. Y bueno, y ahí por eso también la gran lucha de Varela para que el gran cuerpo educativo sea de mujeres. Pero hay una cosa más, porque esto Varela lo lleva a sus últimas consecuencias en la reforma. Varela le da voz y voto a las mujeres en la reforma, porque, ¿qué pasa? Varela sabía que el Uruguay en el que se estaba intentando construir iba a llevar alguna guerra que otra más. Entonces, él le da voz y voto en las comisiones de distrito, que eran las comisiones que se organizaban público-privadas en cada distrito, que bueno, coincidía con las secciones judiciales que eran las encargadas de administrar la escuela, de controlar de que se impartieran las materias obligatorias del artículo 57 del proyecto Varela, que era justamente la currícula. Y bueno, entonces dice Varela, bueno, tenemos que poder mantener funcionando la escuela en las épocas de guerra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes no van a la guerra? Ni los extranjeros, ni las mujeres. Entonces, las mujeres que fueran cabeza de familia, justamente porque los maridos iban a la guerra o porque fallecía o demás, los extranjeros tenían voz y voto dentro de las comisiones de distrito y podían justamente influir en la educación. Entonces, digamos, Varela lleva, no solo las pone, a veces pensamos, al frente de la educación de nuestros hijos, a la maestra, sino que le da a la mujer participación en la educación a través de la legislación escolar, y le da voz y voto en las comisiones de distrito, ¿no? Es decir, recordemos que la mujer puede votar en el Uruguay, si bien fue un país adelantado, en el 46, ¿no? La igualación de derechos. Entonces, y Varela ya las ponía por sobre un montón digamos, de prejuicios, porque también fue muy resistido, y bueno, y le da voz y voto. Varela sí quiso impulsar el rol de la mujer y la participación de la mujer, pero bueno, era un Uruguay que todavía no estaba pronto para asumir lo que, bueno, hoy por suerte y hace muchos años lo tenemos incorporado, ¿no? Ramiro, ¿hablamos de la presentación del libro? Bueno, sí, vamos a estar en lo de Molina el próximo jueves 1. Es la última presentación de las 3 que, bueno, que habíamos. Yo soy del interior, entonces
era una en San José, otra en Canelones, porque viví 16 años en Canelones. Soy un maragato criado en Canelones para que no se enojen mis amigos canarios, porque viste cómo es, después te la cobran. Y bueno, ahora se iba a hacer la que teníamos que hacer en Montevideo. Yo había querido que fuera la última en Montevideo, quería que esto arrancara desde el interior. Y bueno, por pandemia y demás, viste que el año pasado todavía estuvimos bastante complicados con la emergencia sanitaria. Bueno, se puede concretar recién ahora. Vamos a contar con la presencia del doctor y profesor, que no precisa ya ni presentación, ¿no? A una vida dedicada a la investigación, Óscar Sarlo. También participa de los medios en la tertulia en perspectiva con Cotel y demás, y ha participado en otros medios de comunicación, siempre consultado. Y bueno, y el joven doctor Matías Calero, que no llega a 30 años, pero que bueno, tiene un vasto recorrido en la investigación. Hemos compartido alguna aventura literaria como el famoso periodismo jurídico de Contraargumento, de nuestra querida revista, que ya bueno, tuvo 4 años y ya se cerró ese proceso. Y bueno, él sigue en el periodismo, tiene un blog que se llama Las Tocadas, y es un analista realmente riguroso, y es un amigo, así que voy a contar con los excelsos presentadores, y bueno, va a estar Alejandro, el editor, Alejandro Ferrari, y bueno, y el autor, para que le hagan algunas preguntas, si el público llega a interesarse por esta humilde contribución a la historia del derecho desde el derecho. Esto no es historiografía, es historia del derecho desde el derecho. Ramiro, muchísimas gracias y nos vemos el 1 de septiembre, y queda hecha la invitación para todos quienes puedan compartir esta entrevista. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por la entrevista, por la difusión, y espero verte el próximo 1 de septiembre y conversar un rato.